puedes hacer el chat. Perfecto. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Qué tal de nuevo? Muy bien. Hace Bien. 3 años de la última vez y en el mismo sitio, en el Es mismo verdad, lugar. por eso yo sabía También que la era aquí. muestra. Sí, sí. Pues es que he estado tantas veces en la muestra que se me cruzan un poco, pero La primera en 2009 o así, ¿no? ¿Me dijiste? No, antes. 2003, la primera vez. Estuve Pero yo, en 2002. cuando te conocí, 2009. En Que vi una película tuya. 2002-2003. Vale. Presentando mi primera, en 2002, presentando mi primera peli, Vale. o sea, hace 20 años. Pero yo te descubrí en el 2009, me parece. Pues está un montón. ¿Y qué pasa La con muestra que- escasa, Sí, escasa te iba a decir. total. Crecimos aquí todas. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine, pero yo ya te lo pregunté. Claro, entonces ya. Hoy he revisado la respuesta y seguramente me dirás lo mismo, me Hmm. dirías lo mismo. Así que voy a hacer una pregunta un poco cabrona. Vale. Sí, pero para mí es un Bien. poco cabrona. Sí, dime. Y si es un poco cabrona, dímelo. Pero ¿tiene alguna utilidad hacer el cine que haces? Que, por ejemplo, repasar el archivo y contextualizarlo. Porque yo después de ver tu peli me siento muy mal viendo España. Muy mal, en serio. ¿Ves qué utilidad tiene? Pues mira. Pero la utilidad es sentirme mal. Supongo que cada película tiene una utilidad distinta, aunque haya para cada una de nosotros tenga una utilidad general, ¿no? Pero esta película en concreto creo que no sé si utilidad es la palabra, pero tiene una gran oportunidad en este momento. Porque vivimos en unos tiempos tristes y sin poco horizonte de futuro. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo la película, de hecho, parte de la película que has visto es una conversación entre nosotras, una conversación en Skype, porque cada una vivimos en un país distinto en este momento. Lee está en Portugal, yo en España y Paula en Francia. Y pensábamos que, bueno, y lo decimos en la película, que justamente ver estas imágenes te confrontan con un momento donde el futuro parecía algo que se podía cambiar. Y con una transición muy diferente a la nuestra, aunque el final sea similar y hoy podemos pensar que son países análogos, creo que las 3 dictaduras del sur de Europa acabaron de formas diferentes. La dictadura portuguesa acabó en una revolución, empezó un golpe de Estado, podría haber acabado de una forma muy sangrienta, y justo es el pueblo portugués. A mí hay 2 cosas que me parecen muy importantes de esas imágenes. Primero, la capacidad de abrir un horizonte de futuro en momentos complicados, y yo creo que eso es análogo a lo que ahora vivimos. Y también la capacidad de generar una política emancipatoria sin líderes claros. Creo que esas imágenes, en un momento de la conversación lo decimos, están guardadas en un archivo y son peligrosas, ¿no? Sacarlo de ahí son peligrosas porque nos enseñan cosas que podrían hacernos replantear el mundo contemporáneo. Por ejemplo, la propiedad privada, con todas las imágenes de las colectivizaciones. Por ejemplo, esa emancipación de que la gente no necesita quizá líderes claros, sino que es capaz de organizarse políticamente. A mí me recuerda mucho al anarquismo catalán, la revolución portuguesa, porque se producen fenómenos muy similares aquí en los años 30, allí en los años 70, allí relacionado. Ambos tienen mucho que ver con lo que pasa en el mundo en su momento. En ese momento, en los años 70, con los procesos de descolonización, la Revolución Portuguesa está directamente relacionada con la película lo marca, claro. Mozambique, Angola, y Claro. sobre todo Angola, que era como el gran país donde, Claro, y un ejército, hubo una guerra que sacudió mucho el país. Mucho, y sacudió a los propios militares. Son los propios militares que se dan un autogolpe de Estado y acaban con el Estado Nuevo, sí, para acabar con la guerra en colonial. Angola les disparó en el pie. Claro, y aquí el proceso de colectivización, el proceso revolucionario anarquista se da al mismo tiempo que una guerra civil, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que dices, los tiempos no son lineales, sino que son cíclicos y vuelven. Y hay muchas cosas que
que nos enseñan del pasado. Y estas imágenes nos enseñan mucho sobre el presente. Nos han vendido la moto que vamos hacia adelante, pero en realidad vamos en círculos. Sí, a veces un poco hacia atrás duro, ¿no? Sí. Y mal. A veces nos damos un curvazo que casi nos matamos. Nunca es exactamente igual. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo mucho sobre los neofascismos, posfascismos, como queramos llamarlos. No se le pone nombre. Claro, cuesta mucho llamarles porque efectivamente no estamos viviendo, o sea, no son exactamente los años 30, ¿no? Pero hay muchas cosas que recuerdan a los años 30 y muchas cosas que estos posfascismos reviven o reeditan de los años 30, ¿no? Entonces, sí, vamos como caminando en círculo, repitiendo, cayéndonos en la misma piedra o en piedras diferentes, y en ese sentido creo que siempre se aprende mucho. Yo, como trabajo mucho con el archivo, aprendo mucho de los archivos, ¿no? Pero creo que se aprende mucho de la historia, y de esta creo que ahora mismo sacar a la luz y exponer las imágenes de una revolución en un momento donde la palabra revolución, y eso también lo dice la película, ese momento es brutal. ha pasado, es Agustín García Calvo que dice: yo ya no uso la palabra revolución. Que de hecho en La Virgen de Agosto de Jonás también empezaba con una frase de Agustín García Calvo. Claro, porque es como la revolución es una cosa que es un eslogan publicitario ahora mismo, ¿no? La revolución de la moda, todo es revolucionario, pero nada es revolucionario, ¿no? Entonces nos conformamos ya con muy mercantilizado la palabra. Totalmente, igual que la palabra libertad. Totalmente. ¿No? Que ahora hasta los de derecha hablan de libertad. No, sobre todo los de derecha hablan de libertad. Que se han quedado con la palabra. Claro, se han quedado. La palabra democracia no significa nada. España se lo han quedado, democracia, se lo han libertad, quedado. todo. Entonces, claro, decir, bueno, es que a lo mejor deberíamos repensar qué significa una revolución, y a lo mejor sí deberíamos de plantearnos que debemos de hacer procesos revolucionarios, en el sentido en que realmente las cosas cambien. No que todo cambie para que nada cambie, sino que cambien las cosas de verdad. Ahora la pregunta del millón. Hacer una película sobre imágenes de archivo de la revolución de los claveles y todo lo posterior en Portugal en 20 minutos, 30. En 30 minutos, pero imágenes cantidad de archivo. ¿Cómo planteáis el montaje, el proceso? Pues ahí darle las gracias infinitas al montador, que es un montador con el que yo trabajo ahora habitualmente en Madrid, que es Enrique Piñuel, y con el que he montado Estado de Malestar, que es la película como anterior a esta. Estado de Malestar. Estado de Malestar, sí, es lo mío, es la tristeza pura. Tú has cambiado el fusil por la cámara. Sí, ¿no? Bueno, claro, pues es que si fuera los años 30 probablemente estaría en la barricada, así que sería una miliciana, así que bueno, pues creo que es mejor hacer películas, ¿no? Que disparar. Pues, ¿cómo lo hemos hecho? Primero con una gran ayuda y con una capacidad de síntesis que él tiene brutal, con muchísimas horas de archivo, muchísimas. Es muy divertido porque Paula es historiadora del arte y nunca había hecho una película, entonces, y Lee es antropóloga visual, ¿no? Y entonces, la primera vez que ella sabe mucho de archivos, pero de archivos de biblioteca, ¿no? Y la primera, nos hemos pasado muchas horas en el archivo y decía, pero estas películas hay que verlas enteras. Y yo decía, claro, hay que verlas enteras más de una vez, porque hay que ir desmigajándolas para ver que de aquí te quedas con este gesto que en el otro día. Madre mía, cuánto trabajo hay detrás de una película, ¿no? Y de una película de archivo hay muchísimo trabajo. Entonces, muchas horas de archivo que hicimos, por suerte, previo a la pandemia. Justo todo ese trabajo lo teníamos hecho, mucha ayuda, y la película lo dice al principio, pero quiero dar las gracias expresamente a Rui Simões, porque nos ha ayudado muchísimo a la hora de conseguir los derechos a Radio Televisión Portuguesa, etc. Y luego con la ayuda del montador, que ha sido capaz de, en un mismo plano, superponer como si fuera un palincesto muchas imágenes. Y luego también, te lo decía de broma, pero es de verdad, realmente trabajar con archivo es muy caro, y entonces tampoco podíamos hacer un largometraje porque no nos daba el dinero. Pero da para una serie, ¿eh? Da para una serie, realmente da para una serie,
Pero además la Revolución Portuguesa, y esto es una cosa muy interesante que yo creo que pone la película sobre la mesa, que es que todo el mundo sabe que el 25 de abril existió, pero muy poca gente sabe que hay un contragolpe el 25 de noviembre del 75. Y sobre lo que nosotros trabajamos es sobre una época... Yo no lo sé, no lo sabía. Es una época maravillosa que tiene un nombre maravilloso que se llama Proceso Revolucionario, un curso que es el PREC, llamado PREC en Portugal, y que es este año y pico, estos meses del 25 de abril del 74 al 25 de noviembre del 75, y donde ocurren muchísimas cosas. Realmente hay tal cantidad de acontecimientos ocurren, y tal cantidad de acontecimientos filmados, porque es una revolución filmada, por eso la revolución es probable, porque tenemos pruebas, no solamente porque a lo mejor es probable que ocurra en algún momento, sino porque jugáis tenemos... a ese doble sentido, sí. Como las imágenes se doblan. Claro, y ahí hay un momento que la imagen se infinita. Sí. Bueno, eso es efecto de, pues eso, de la maravilla del montaje que hace... De hecho, es interesante porque ves imágenes de hace casi 50 años y las ves como si fuera un programa de televisión actual. Las imágenes se doblan, se multiplican. Bueno, eso es otra cosa que teníamos... Dialogan entre ellas. Teníamos clara que el montaje tenía que ser un montaje no solamente dialéctico, sino un montaje contemporáneo, ¿no? Un montaje... Como si fuera como lo que debería ser la televisión. Bueno, que ha derivado en entretener. Ya sabes que es mi interés, o sea, a mí lo que me gustaría realmente es trabajar en televisión, que es ese artefacto que todos tenemos en casa, que aunque no veamos la televisión la vemos, porque la vemos en el ordenador, y un poco quitarle esta cosa del cine, que aunque me encantan las filmotecas y los archivos, pues yo creo que hay que sacar el archivo de la filmoteca y ponerlo a circular, y creo que esto es una manera muy buena. Libre, ¿no? Sí. Pero libre y popular. Eso es otra cosa que discutimos en la conversación, y nos preguntamos, porque ha sido muy difícil llegar, no porque sean difíciles de ver las imágenes, si tú vas al archivo, las ves. Y también es verdad que en Portugal, como no se avergüenzan de la transición, un poquito como nosotros, que es como, al fin y al cabo el dictador se murió en la cama y tal, ¿no? No tenemos mucho que celebrar. Ellos sí tienen que celebrar. El 25 de abril es un gran... Y en la Constitución tenemos leyes franquistas. Claro. Esto... Todavía hay mucho que hacer ahí. Hay un proceso constituyente. Nos han vendido mucho la moda. De hecho, que hacer, ¿no? Pero nos han dado, nos han dado un triciclo. Yo creo que ahora nuestra mirada tendría que estar en Chile. Yo me voy a Chile a finales de año y tengo mucho interés en ver cómo es ese proceso constituyente, pero creo que tenemos mucho que aprender. En general, mucho que aprender de Latinoamérica. Hostia, vete con Carolina Astudillo, que ella es chilena. Sí, por ejemplo. Y cómo han trabajado los argentinos el tema de la memoria y cómo han llevado a juicio. Bueno, nos estamos desviando del tema, ¿no? Entonces, pero está todo relacionado. Está todo relacionado, porque todos venimos de ahí, de una dictadura. Porque todos nos dan un poco de envidia estos países, porque ellos han tenido procesos que nosotros no hemos tenido, y nos han vendido la moto que no los hemos tenido porque se montaría el guirigay otra vez. Claro. Nos han metido un miedo para que no exista. Claro, y estamos en un momento justo de no tocar lo que vamos a peor. Sí. Entonces, como, no, mira, es que la ultraderecha está ahí al lado. Bueno, pues a lo mejor hay que decirle a la ultraderecha que tiene que confrontar su propio pasado, ¿no? No, dos cosas respecto a esto. Una cosa muy interesante que hemos aprendido en Portugal. Es verdad que para ellos el 25 de abril es un momento muy importante, y es un momento de celebración y un momento de confluencia, cosa que nosotros no tenemos con el régimen del 78. No tenemos ningún día. Pero también es verdad que ellos son muy críticos con esa, o sea, no es una celebración acrítica, sino que ellos mismos saben también que es un fetiche utilizado por el Estado y que no se habla de ese contragolpe. Eso es muy interesante, y eso es algo que yo aprendí en Portugal. Yo, como buena gallega, para mí el 25 de abril es algo con lo que yo he crecido, porque mi familia es militante, así que yo soy arrayana, además, o sea, soy de la frontera, con lo cual para mí Portugal, he estudiado después de la carrera, he vivido en Portugal, o sea, es un país muy cercano.
Y otra Eres cosa... María la portuguesa. Yo soy María la portuguesa, efectivamente. De hecho, estoy por pedir la nacionalidad. Pues ya está tardando. Estoy tardando. Y otra cosa muy interesante, y de lo que hablamos en la película, es hasta qué punto el archivo guarda, pero a su vez, y esto es algo que ocurre en todos los países, a su vez actúa de cancerbero, de que no salgan esas imágenes de ahí, y por tanto el relato no... Cuanto más esas imágenes salgan, más se utilizan las imágenes, más relatos, digamos, discrepantes puede haber respecto al relato oficial. Y esas imágenes son muy potentes porque nos enseñan a cuestionar la propiedad privada, a cuestionar las jerarquías de una política emancipadora. De hecho, hay un momento buenísimo de un trabajador y llega un militar y le explica lo que están haciendo. Y luego nos enseña que hay ejércitos que sí trabajan para el pueblo. Sí. Eso es en shock. Eso es brutal. Eso es lo que debería ser el ejército y la policía. Y ese Otelo Saraiva de Carballo, del que por supuesto estamos todas enamoradas, porque es ese hombre tan guapo, ese militar. Eso no lo tenemos en la película, pero hay un momento en una de las películas de Alberto Seixas Brancos, no sé si es de estos fragmentos, que es donde la película de Robert Kramer, donde sale Robert Kramer, otra película que yo vi en la Filmoteca de Madrid, que el final de la película es Otelo diciendo: no hemos hecho una revolución para devolver la tierra a sus propietarios. Por supuesto, Otelo sabemos que luego lo apartaron, ¿no? Después es muy buena esa imagen, que es de Bom Povo Portugués. Esta nos la cedió especialmente Ruiz Simões, donde Otelo Saraiva está viendo la toma de posesión de Ramalho Eanes, que es el que toma el nuevo presidente del gobierno después del 25 de noviembre, ¿no? Y es muy impactante verlo. Él ya no está en esa escena, ¿no? Pero es para tomar nota, ¿no? Y además esos militares que le dicen a esas maravillosas escenas de Torrevella, ¿no? Y la escena de las mujeres es brutal. Eso es muy a María Ruido, ¿eh? Por supuesto. Parece filmada por ti, casi. Por supuesto, teníamos que sacar un lo del divorcio. Un repunchiño lo teníamos moderno, ¿eh? Lo teníamos que dedicar a las mujeres. Yo creo que en esa época las mujeres españolas no eran ni de lejos tan modernas. Bueno, pero date cuenta que Portugal es un país mucho más conservador todavía que España. Y parecen abuelas muy... Bueno, las de mi pueblo son así. Sí. Todavía hoy son así, te quiero decir. O sea, esa cosa de la pañoleta y tal. Yo cuando vivía en el norte de África, no, las mujeres llevan el pelo tapado. Y en mi pueblo también. O sea, señoras, tenemos un pasado común. Las mujeres nunca hemos enseñado el pelo hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Y sí, teníamos que dedicar, pero las imágenes de Torrevella a mí me impactan muchísimo. Y quiero también dar las gracias especiales a José Felipe Costa, que es un gran amigo, a Catarina Simao, bueno, a muchos cineastas portugueses que nos han ayudado mucho con ese final increíble de esa celebración del 25 de abril con Cats, ¿no? Sí, es un poco... Eso es el final de la película. Muy bizarro, ¿eh? Ese es el con final Cats de la... y Playback. Sí, ese es el final de la muy película. La película de A Liña Vermella, la película de José Felipe Costa, que vuelve a Torrevella. Vuelve a Torrevella, donde que la mayoría de la manifestación son mujeres. Esa manifestación del final parece salida de las mujeres de la fábrica de los Lumière, porque dicen de los hombres, pero la mayoría son mujeres. La del 1 de mayo, dices, sí. Esa escena es buenísima. A mí me ha recordado a la de los Lumière, es porque dicen, salida de los obreros de la fábrica. No, salida de las mujeres, si era una fábrica textil. De las mujeres que trabajaban para los Lumière. Claro. Y me parece igual, porque vienen hacia ti. Esa y imagen cantando es esa canción que es muy bonita. Potentísima. Y luego está, bueno, yo es que lloro siempre que veo la película, porque para mí Grándola esa y la revolución no será televisada. Y luego el final, que es maravilloso, que es que no recuerdo quién es el... La revolución no será televisada es una de las pelis más potentes que... De las canciones más... Luego, no me acuerdo de quién es el autor de esa canción de Pound, pero es muy buena. Era una canción que Grándola es mucho más conocida, pero era una canción que se cantaba
también en esa época, en los 70, y Pan, Libertad, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, eso, que esas imágenes están en ese archivo y están tan controladas porque realmente son muy potentes, son revolucionarias, ¿no? Y luego esa... Y pueden abrir muchas conciencias. El Pueden poder abrir nunca quiere esto. Claro. El poder quiere que gastes. Claro, pero bueno... Le preguntaba una vez a Manu Chao cómo se podía luchar contra el poder. Dice, gastando lo menos posible. Claro. Porque si no gastas, esto se hunde. El sistema se va a pique. Gastando lo menos posible. Si puedes ir andando, mejor que en bici. Claro, esto es así. Sí, pues están ahí y tenemos mucho que aprender. Y bueno, en principio nosotros teníamos la idea de hacer un estudio realmente comparativo. Hicimos todo ese estudio porque, bueno, pues el cine español lo conocemos mucho mejor. Y ¿Hay alguna pincelada ahí también? Hay alguna pincelada, pero finalmente decidimos que no. Que no íbamos más potente. Que no íbamos a utilizar... A ti te va a punchar. Que no íbamos a utilizar las imágenes de cine español porque sí hay algunas, sobre todo de colectivo de cine de clase, y algunas que podrían ser similares, pero los tiempos no se corresponden. Y luego, por ejemplo, el tema de y esto es muy importante en Portugal, que es el tema de la tierra, de la reforma agraria. Aquí se da en los años 30, entonces no podíamos traer las imágenes de los anarquistas en Aragón y compararlas con las colectivizaciones en el Alentejo, ¿no? Son dos tiempos diferentes, entonces al final decidimos que no, pero evidentemente nosotros lo teníamos presente todo el tiempo. La transición española se hizo a puerta cerrada, la transición en Portugal se hizo con cámaras delante. Es muy importante. Es que todo el rato te estás pensando en tu país, claro. En lo mal que se ha hecho. Claro, en lo terriblemente y nosotros, ¿qué era nuestra rareza? Que somos 3 extranjeras, 2 españolas y una norteamericana, pensando una revolución que nos interpela mucho, pero en la que nosotros no dejamos de ser algo exterior y podemos mirarla de una manera distinta. Eso sí, hemos hecho mucho trabajo de campo, como gran parte de esta gente está viva, pues la hemos confrontado. Es que no hace tanto. No hace tanto. Pero parece que hayan pasado 1000 años. No hace tanto, y para la transición española, o por lo menos en mi casa, con mis hermanos que eran militantes, fue importantísimo el 25 de abril. Fue importantísimo porque abrió una puerta, eso es lo que tendría que pasar aquí. No pasó, pero de alguna manera era ese final que estábamos esperando que aconteciera, y que aconteciera de una manera más popular, más reivindicativa, y no con este hombre muriéndose en La Paz. Pero bueno, aconteció. Eso está por hacer. Ese estudio bueno, tenemos un amigo que es Kostas Kornetis, que trabaja la transición en Grecia, en Portugal y en España. Hay un estudio comparativo ahí para hacer de transiciones. Tengo que decirte que ahora en Portugal hay por lo menos un grupo de investigación que yo conozca, porque tengo un amigo trabajando en ese tema, y hay mucho interés en trabajar esa comparativa entre España y Portugal. Bueno, hicimos un seminario allí donde hay ¿cómo se llama? Manuel, bueno, un historiador portugués que trabaja los procesos transicionales. ¿Cómo se llama? Manuel Love se llama, y hay mucho interés. España y Portugal siempre han tenido una relación muy tensa, porque Portugal, a pesar de ser un país chiquitito y que en general España desprecia, excepto los gallegos, que sabemos que nuestra capital es Lisboa, como dicen los resentidos, y porque tenemos la misma lengua, o sea, hablamos una lengua muy similar, y entonces estamos más cerca. España siempre ha tenido mucha tirria a Portugal, pero no se ha dejado dominar. Entonces, pues creo que hay una cosa histórica que nos aleja, pero creo que cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más interesados, quizá nosotros más que ellos, ¿eh? Ellos miran mucho más hacia, ya sabes, hacia Inglaterra y hacia el Atlántico, ¿no? Que hacia nosotros. Y tenemos una historia colonial común, o sea, tenemos muchas cosas en común. Ahí hay un trabajo por hacer. Creo que están esperando. María, bueno, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguro que se dará.